Y vamos a comunicarnos con René Valiente, director de investigaciones de Cristosal, organización que trabaja por los derechos humanos en El Salvador. Buenas tardes, René, ¿nos escucha? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Lo escucho fuerte y claro. Te damos la bienvenida a José Schulman y Ángel Panduro, quien te está hablando. Te paso la palabra, José. Vamos a iniciar la entrevista. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Hemos leído un informe que elaboró Cristosal sobre la situación de los derechos humanos en El Salvador, sobre la situación de los presos políticos. Y bueno, hemos pensado este programa como una humilde manera de adherirnos a la campaña por la libertad de la defensora de derechos humanos, la profesional de la abogacía, Ruth. Primero, antes de entrar al caso Ruth, nos gustaría que nos hagas un panorama general de la violación de derechos humanos en el país de Bukele, ¿no? Y sabemos que has sido parte del equipo que elaboró el estudio y nos interesa mucho conocerlo. Claro, con mucho gusto. Pues ese estudio versa sobre distintos casos que hemos identificado de persecución política en El Salvador. Y uno de los primeros problemas a los que nos enfrentamos a la hora de documentar los casos es que nos vemos en una situación en la que estas personas que están sufriendo persecución política no solo se enfrentan a procesos judiciales, no solo se enfrentan a las autoridades, sino que alrededor de estas personas también se construyen narrativas oficiales de desprestigio, de crítica, de deshumanización incluso, que buscan obviamente que la población en general no acuda en la defensa de estas personas. Entonces nos encontramos en una situación bastante complicada de demostrar que los casos son efectivamente o no de persecución política, porque hay, como lo he dicho, una narrativa muy fuerte alrededor de eso. Lo que intentamos hacer es construir desde criterios objetivos una base de evidencia que permita afirmar sin lugar a duda que hay casos de persecución política. Y así fue. Hemos reunido un conjunto de criterios que sacamos, por ejemplo, del Comité Europeo de Derechos Humanos, que sacamos de otras fuentes académicas e institucionales de renombre, y nos ha permitido verificar esta base que incluye únicamente los casos en los que se confirman elementos de persecución política. En total son 245 personas las que han sufrido este tipo de persecución en El Salvador, las que hemos alcanzado a documentar, ¿verdad? Obviamente hay más y siguen habiendo al día de hoy. No es un fenómeno que haya parado. Y este conjunto de criterios lo que nos orienta es a definir cuándo los procesos son injustos, cuándo las personas tienen anulada la capacidad de defenderse, cuándo los procesos son acompañados por una campaña estatal de desprestigio, y todo esto desequilibra la posición de las personas frente al poder. Entonces no estamos hablando de procesos judiciales ordinarios, sino de la instrumentalización de una figura que tiene, digamos, una imagen de legalidad, pero se utiliza como herramienta para perseguir al disenso, a la crítica. ¿Quiénes son las víctimas de todo esto? Hay de todo. Hay personas que fueron opositores políticos en su momento, que pertenecieron a partidos políticos, y a ellos se les persiguió, digamos, de manera más intensa al inicio en los primeros años del régimen. Y luego también hay persecución a voces disidentes, que ha tenido una persecución que ha ido en incremento a lo largo de todo el periodo que hemos observado. También hay persecución en contra de la familia de estas personas. Hemos visto casos en que el ataque no se dirige contra el objetivo político, sino contra sus hijos o sus familiares. Pero la mayor cantidad de víctimas son personas que curiosamente tienen
o deberían tener un rango especial de protección de acuerdo al derecho internacional de los derechos humanos. Estamos hablando de defensores de derechos humanos, de defensores de derechos sindicales, de defensores de poblaciones indígenas, de población LGTBIQA+, es decir, personas que dedican su vida a la defensa de los derechos de otras personas. Y eso los pone en riesgo frente al poder. Y fíjate que ocurre algo muy particular cuando hablamos de la persecución de estas personas, porque el comportamiento que ha tenido el régimen desde su inicio en 2019 ha sido diferenciado respecto del tipo de personas que persigue. En el primer año había muy poca criminalización, pero había mucha persecución en términos extrajudiciales. Ahí estamos hablando de seguimientos policiales, estamos hablando de campañas de desprestigio, difamación, calumnia, sin llegar a nivel judicial. ¿Por qué? Porque entre 2019 y 2021 no había consolidado el poder absoluto el régimen. René, una pregunta Dime. para seguirte. Desde la firma de los acuerdos de paz hasta Bukele, ¿se considera que hubo en algún momento presos políticos, según ustedes? Es una realidad que no veíamos desde la guerra. Perfecto. Es una realidad que por lo menos no lo veíamos en un desarrollo tan masivo, tan amplio, tan generalizado y sistemático. Y también entiendo, por alguna conversación anterior, que tampoco hubo represión sistemática a la protesta social, desde la firma de los acuerdos hasta Bukele. No hubo un espacio tan drástico como el que tenemos ahora. Y hay que entender que en este informe estamos analizando la situación de los perseguidos políticos. Sí. Pero las dinámicas represivas del régimen son mucho más amplias. Estamos hablando antes de procesos... irnos a lo general, Adelante. una tercera pregunta que nos interesa muchísimo. Tú sabes que la coordinadora americana por los derechos de pueblos se forma alrededor de la defensa de los presos políticos, ¿no? Comenzamos básicamente nos conocimos en los procesos de diálogos por la paz en Colombia y comprobamos que, bueno, desde Estados Unidos hasta la Patagonia hay presos políticos. Nos interesa mucho, tú dijiste que apelan a criterios objetivos. Nosotros en algún momento también apelamos a la definición de la Unión Europea de que toda persona cuya identidad política produzca o condicione el proceso judicial debía ser considerado como perseguido político. No sé cómo lo trabajaron ustedes. Antes de seguir, si nos puedes contar cómo definieron el carácter de perseguido político en El Salvador. Con mucho gusto. Para empezar, partimos del perfil de la persona que es víctima. Su vinculación ya sea con el ejercicio del poder a través de partidos de oposición o de instituciones políticas, su vinculación con la crítica social, la participación activa, el liderazgo de movimientos sociales y que haya ejercido de una forma u otra como una voz visible desde sociedad civil o desde algún otro foro. Luego de esto valoramos que existiera un desequilibrio de poder en el proceso. Esto se consolida cuando se anulan las capacidades de defensa de las personas. Y en El Salvador vivimos en régimen de excepción desde hace más de 4 años. Y esas mismas reglas que se diseñaron para perseguir pandilleros se están ocupando ahora para perseguir objetivos políticos. A mi compañera Ruth le aplicaron las reglas de régimen de excepción, más de 15 días esperando la primera audiencia. A Enrique Anaya, un abogado que está detenido por haber defendido el caso de Ruth en público en una entrevista, también se le aplicaron esas reglas. A José Ángel Pérez y Alejandro Enríquez, abogado ambientalista y pastor evangélico de una comunidad, fueron detenidos por defender la tierra y se les aplicaron las mismas reglas que están creadas, digamos, y se usan como excusa para perseguir pandilleros. Entonces, esa aplicación de ese tipo de reglas anula la capacidad de defensa de las personas porque las mantienen en incomunicación, no les permite un contacto efectivo con sus abogados, que reservan los procesos.
ni siquiera a ellos se les entregan copia de los documentos del proceso. Y luego vemos también la solidez del caso. Cuando vemos acusaciones que no tienen fundamento legal, es un indicio. Por ejemplo, el caso de Ruth se le acusa de un delito, inicialmente se le acusa de un delito de peculado que exige que uno tenga un cargo público en el que administre efectivamente dinero, y nunca tuvo un cargo como ese. Y luego, mágicamente, unos días antes de la audiencia, el delito se cambia a enriquecimiento ilícito, ¿verdad? Entonces, ese tipo de irregularidades también están tomadas en cuenta. Pero el otro elemento importante es el abuso del Poder Judicial. Cuando no se respetan las equidades que deben haber en defensa, cuando se utiliza el proceso para silenciar, por ejemplo, reservando un caso de supuesta corrupción que debería ser público, ¿verdad? Luego también cuando se aplican tácticas procesales disuasorias, es decir, el mismo proceso se convierte en una pena. Nosotros hemos tenido presos políticos en El Salvador que han llegado al punto de recibir una sentencia y son puestos en libertad, porque ya pasaron incluso más tiempo de la pena que le pueden poner por el supuesto delito que cometieron, y aunque los condenen son puestos en libertad o los condenan unos meses antes de que cumplan el plazo máximo de la pena que se les está acusando. Luego, obviamente, cuando los ataques son acompañados también de ataques institucionales, es decir, una cosa es un proceso judicial que debería ser incólume, que debería ser indemne, y este proceso es acusado por una campaña publicitaria del gobierno, una campaña de desprestigio contra ciertas personas, y luego finalmente cuando vemos que los procesos son utilizados como herramienta de intimidación o acoso. Entonces, la conjunción de estos procesos, de estos elementos en un mismo proceso, irregularidades, desequilibrio, indefensión, procesos sin fundamento legal, todos estos elementos son valorados en su conjunto para nosotros poder determinar en cada uno de estos casos que ha existido persecución política. Permíteme. René, te quería hacer una consulta. Hablaste de que de alguna manera, bueno, el poder manipula un poco la opinión pública, entiendo, y que aparentemente habría como un cierto apoyo. ¿Cuál es el grado de apoyo y cuáles son los medios que más se utilizan? O sea, esto está pasando en toda Latinoamérica y, bueno, queríamos saber en qué grado participa el pueblo en esta especie de juzgamiento, ya prejuzgamiento a lo hecho o a lo que se pueda probar. Mira, nosotros esto lo venimos viendo prácticamente desde el inicio del régimen. Hemos identificado distintas formas de persecución. Hay unas que son extrajudiciales, campañas de desprestigio, uso de dineros públicos para generar procesos publicitarios en contra de personas directamente involucradas en la defensa de derechos o en el ejercicio de derechos políticos, pero también hemos visto cómo el Estado crea una imagen alrededor de estas personas y intenta incluir cada vez más personas dentro de esa imagen, en esa noción muy populista de la construcción de un enemigo y de mantener vigente un enemigo dentro del medio político para deshumanizar a las personas. Entonces, sí, se construye un enemigo, por ejemplo, alrededor del opositor político. Entonces, todas las personas que forman parte de este partido político son deshumanizadas constantemente por parte del propio Estado, con fondos públicos, haciendo en campañas en las que invierten millones de dólares y luego también son acompañadas y replicadas por múltiples cuentas en redes sociales que hacen que estos mensajes vayan afincándose en la población. Luego también el Estado utiliza el aparato completo que tiene a su disposición. Entonces es policía, es fiscalía, es los tribunales. A partir de 2021, Bukele consolidó un poder absoluto, una supermayoría en el legislativo, y luego inició un proceso en el que este legislativo lo primero que hizo fue destituir inconstitucionalmente la Sala de lo Constitucional y puso gente muy cercana al poder de Bukele, y esto anuló toda capacidad de protección judicial
frente al sistema. Entonces, además de que construye una imagen en la que vende una imagen negativa para deshumanizar a los objetivos de persecución política, estas personas se ven en una absoluta indefensión cuando están frente a un proceso judicial en el que pues el régimen controla todo. Sí, te quería comentar de que acá en la Argentina, bueno, acá se utiliza la palabra el riesgo Cuca, o sea, para desestigmatizar o estigmatizar al oponente, ¿no? Digamos, al que es opositor al gobierno que oficia. Y esto, digamos, trae consecuencias porque se ha denigrado de tal manera que si te llaman cuca es como que te van a dar un pisotón, porque es muy parecido a cucaracha, ¿no? Y, digamos, todo esto va influyendo y va llegando a las cabezas de la gente y la gente empieza a actuar. Por ejemplo, tenemos acá en la Argentina una videoteca a mano siempre del Poder Judicial, donde en momentos de riesgo del oficialismo, porque aparecen sobornos, aparecen coimas, aparecen gastos de algún funcionario, sacan a relucir la videoteca donde muestran hace 2 años determinado funcionario se lo encontró en un yate, bla, bla, bla. O sea, estas cosas parecieran, no sé cuál es la opinión tuya, pero parecieran que esto como un sistema que funciona acá en Latinoamérica, ¿no? El modo es, digamos, con las variables que pueda tener, pero es parecido, el Poder Judicial, la prensa, los medios, el utilizar, el sacar determinadas causas en determinado momento, repetir sobre eso. ¿Cómo lo ves esto? Los paralelismos son macabros, sinceramente. O sea, las mismas dinámicas las vemos ahora replicadas en distintos lados. En El Salvador se hace exactamente lo mismo. Se usan términos peyorativos, se les compara con insectos, porque los pueden aplastar, ¿verdad? Claro. Y ejemplo de esto lo vimos en el caso de nuestra compañera Ruth. Ruth es una defensora de derechos humanos, académica reconocida, abogada, madre, jefa de nuestra área anticorrupción, ayudó a desvelar por medio de su trabajo más de 50 casos de corrupción en el gobierno de Bukele. Y esto la orilló a ser objetivo de ataques en redes sociales, insultos, y es particularmente cruel porque siendo una de las voceras principales de Cristosal, junto con otros voceros hombres, los ataques eran casi siempre contra ella. Es una forma también de desvelar un poco de machismo y misoginia en esos ataques. Y eso fue incrementándose a seguimientos, aparecía la policía en las actividades, llegamos al punto que en medio de una conferencia de prensa la policía se llegó a meter a las oficinas de Cristosal a tomar fotografías de los vehículos y como un mecanismo de intimidación. ¿Por qué no nos cuentas un poco más sobre Cristosal? ¿Qué tipo de organismo de derecho humano es? ¿Y cuál es la situación hoy en El Salvador, que entiendo está muy perseguido? Con mucho gusto. Sí, Cristosal es una organización que tiene 26 años de haber sido fundada en El Salvador y el lugar de Cristosal siempre ha sido al lado de las víctimas. Estuvimos al lado de las víctimas de graves violaciones a derechos humanos como la masacre del Mozote. Seguimos teniendo representación en ese caso. Estuvimos al lado de las víctimas de violencia de pandillas en los mediados del 2000. Creamos programas de atención para poder reubicar a personas en situación de desplazamiento forzado por violencia de pandillas, mientras la policía se cruzaba de brazos y solo llegaba a ayudar a la gente a sacar las cosas de sus casas. Y hemos estado al lado de las víctimas siempre. Nuestro lugar ha sido siempre ese. Luego de 25 años de trabajo ininterrumpido en El Salvador, pues nos vimos en la situación muy difícil y forzada de salir del país. Esto debido, entre otras cosas, pues a la captura de nuestra compañera Ruth López, que fue detenida el 18 de mayo del año pasado. Ya lleva más de un año en cárcel. La mayor parte de este tiempo la familia no ha sabido cómo está o cuáles son sus condiciones. Estamos por ahora muy preocupados por su salud, porque hemos tenido conocimiento y la familia lo ha manifestado de que ha tenido intervenciones médicas sin que la familia fuese notificada, pese a que hay medidas cautelares emitidas por el Sistema Interamericano de Derechos Humanos.
que obligan al Estado a proporcionar esta información. Pero como dije al principio, esto se engarza en un conjunto mucho más amplio de condiciones en El Salvador. Es decir, las cárceles son un agujero negro donde se matan personas. Nosotros hemos documentado más de 400 casos de personas que han perdido la vida dentro del sistema penitenciario salvadoreño. Se mata, se tortura, se entrega a la gente siendo solo piel y huesos para que vayan a morir a sus casas. Hay más de 92,000 personas detenidas en este contexto del régimen de excepción y tristemente, dentro de esas 92,000 personas, hay presos políticos en El Salvador. Más de 86 personas todavía continúan en detención y están enfrentando procesos injustos allá. René. Ahora pues estamos trabajando desde el exilio.